Bueno. No, Gracias por la invitación, No, un gusto gracias verlo a de vos. vuelta. Primero quiero hacerte una pregunta sobre esto, digamos, ¿no? Sobre el tema del aumento de precios, algo que a todo lo que está sucediendo y lo que vamos a estar hablando, por supuesto, digamos, es un tema que tiene que controlar a Alberto Fernández, que claramente no lo está pudiendo hacer. Bueno, pero déjame ir un poquito más y atar todo, porque por supuesto me imagino que vamos a seguir con el tema de las restricciones y la pandemia, y obviamente que es lo más importante. No sé si nuestra opinión vale mucho, pero está bien que lo conversemos. Pero la pandemia está tapando esto. O sea, no lo está agravando por un lado. Por supuesto que la pandemia ha agravado la situación comercial y económica de la Argentina, como lo ha hecho en todo el mundo. Pero en nuestro caso, a diferencia de muchos otros países, no vino a interrumpir por un tiempo un proceso de crecimiento económico. Vino a tapar un proceso de fracaso macroeconómico que está latente. Y yo creo que lo peor, lamentablemente, va a ser cuando la pandemia, ojalá pronto, empiece a quedar en el recuerdo, cuando de una vez por todas lleguen las vacunas y empecemos a superar ese punto, y esto siga igual o peor. Pero Nicolás, ¿un fracaso de cuántos meses? ¿Cuánto tuvo de gestión Alberto Fernández ¿cuántos sin años? Olvídate, Romina, esto no es... de gestión de Alberto Fernández. Pero está bien, pero la gestión de Alberto Fernández fracasa en que no cumple lo que él prometió que iba a hacer, que era unir a los argentinos detrás de un proyecto macroeconómico común, que esto no es un eslogan de campaña. O sea, nosotros vamos a seguir con estas medidas de corto plazo, prohibiendo la exportación de nuestra principal economía. Ya lo hicimos hace 10 años, la destruimos. Bajamos 20 millones de vientres, destruimos uno de los mercados en los que éramos competitivos y seguimos siendo. Y hoy, 10 años después, probamos la misma receta que no funcionó. Sí, pasamos Dijimos un poco que era para de liberalizar un montón de sectores, de liberalización financiera con Macri, que derivó en inflación del 50, a cerrar muchos sectores con el kirchnerismo. Pero, vamos como de una punta a la otra. Pero olvídate, pero yo no hablé de ningún gobierno acá. No me metan en la grieta esa porque... No, pero vos estás diciendo que... No hablaste de ninguno y hablaste de todos. Y hablé de todo, Claro, estoy hablando de años. de Lo todo. que estoy diciendo es no dejemos que nos sigan metiendo en la agenda los temas que hay que hablar. Esto también hay que hablarlo, porque cuando la pandemia se vaya, el desempleo en la Argentina va a seguir creciendo, la inflación va a seguir altísima y nosotros vamos a seguir en una trampa macroeconómica que no tiene que ver con la pandemia. La pandemia la empeoró, pero nosotros tenemos que salir no solamente de la pandemia, que ya sabemos cómo se sale gestionando bien y logrando que vengan vacunas en cantidad, y el gobierno tiene que estar mucho más ocupado en eso que en qué restringe y qué no. Eso es... Me parece... Pero mientras no tenga vacunas, tenés que ver cómo hacer para que no esté circulando el virus. Permitime, digamos, ahora no quiero mezclar los temas, vos manejás el programa, pero yo no comparto el juicio a la gente y a su responsabilidad y demás, pero quisiera terminar la idea de lo económico. No comparto, quiere decir que me estás diciendo que yo sí, digamos, levanto el dedo para jugar. No es vos, digo, y tenemos buena relación, no estamos peleando. Es mucha gente. Me dice Romy, no sé. Pero yo no estoy juzgando. Pero digo, acá la irresponsabilidad individual te pone a vos en riesgo. No es que cada uno haga lo que quiera. Bien, pero es individual, no es pública. O sea, ¿te acordás el debate con Suecia? ¿Te acordás hace un año más o menos, cuando los toreamos a los suecos? Sí. Que estaban todos tomando sol todo separado, con barbijo, a 6 metros del grupo al lado. Y nosotros nos reímos por conferencia de prensa. Sí. Bueno, ¿dónde están los suecos? Están mucho mejor. Y están mucho mejor desde el año pasado. ¿Por qué? No porque restringieron, porque apelaron a la responsabilidad individual. O sea, acá no salís de otra manera, Romina. Si vos cerrás las escuelas, ya sabés que los chicos se juntan en las casas. ¿Qué es lo que está pasando? No me dejen mentir. Toda la gente acá del piso que debe tener hijos o sobrinos sabe que si los chicos no van a la escuela, van a la casa del compañero. Y en la casa del compañero se juntan en un living de 3 metros por 3 metros. Se contagian el triple. Entonces, no se trata de ver, sigamos atando con alambre las restricciones hasta que Dios nos mande las vacunas. Pero entonces tenemos un problema de irresponsabilidad individual. Tenemos sobre todo un problema de gestión pública, que es que cuando pudimos asegurar las vacunas, las jugamos de taquito y hoy no las tenemos. A la casa de cada uno de nosotros, pero a por ver eso si están los pibes reunidos en el living. No, exactamente eso es lo que no tiene que hacer. Pero ¿y qué hacemos si no somos responsables? Esa es como la gran encerrona. Pero es que al revés, lo que yo te digo es, a vos no te queda otra que apelar a la responsabilidad individual. Porque si vos querés reemplazar la responsabilidad individual cerrando escuelas y cerrando comercios, lo que estás haciendo es metiendo a la gente en la casa, en conjunto. Por supuesto que no vas a andar metiéndote en la casa de la gente. Bastante han restringido ya. Y queda claro, en principal en el caso de la capital federal, pasaron ya casi 20 días, no se duplicaron los casos, y mucho menos por responsabilidad de las escuelas.
Entonces también falta una autocrítica. Si acá la respuesta va a ser, vamos a restringir la recreación, bueno, me parece bien. Discutí cómo suplís la falta de ingresos de los establecimientos recreativos que ya no dan más y que parece que este gobierno emite para cualquier cosa menos para ayudar a los comercios y a las pymes. Entonces, suplí eso y restringí lo recreativo, pero volvamos a lo esencial que es la educación y que está ahí. Tenemos un ejemplo fundamental con 1000 escuelas abiertas y no hay ninguna evidencia de que eso haya sido foco de contagio. No, pero hay preocupación de Fernán Quirós, digo, que en general suele ser uno de los dirigentes, te diría, Pero de no los producto funcionarios de las más, escuelas. No, más mesurados, pero diciendo, atención, señores, que venía bajando y empieza a subir en Capital. Pero por supuesto, pero vos lo mencionaste a Quirós. Quirós es una de las pocas personas que habla con los datos en la mano. Todos los datos. Me parece los funcionarios más serios es y los brillante, mejores funcionarios espectacular. Entonces tomémoslo a él. Yo lo que quiero decir es, no puede ser que estemos hablando unidireccionalmente de si restringimos más o menos. Hay que restringir mejor en todo caso. O sea, si tenés una evidencia suficientemente representativa de que las escuelas, más allá de que antes teníamos los datos y decidimos no verlos, ahora tenés una evidencia de 20 días, bueno, abrí de nuevo las escuelas con todos los protocolos del caso, sacá a los pibes de las casas de los amigos, metelos en aulas grandes, ventiladas y con distancia y con barbijo, resolvé un tema esencial no del presente, sino del futuro de la Argentina. No molestemos más, por no decir una palabra distinta, Nicolás, con la educación, y restringamos, si es que tenemos evidencia de que los contagios están en otro lado, restringamos en otro lado, porque en los restaurantes, que solamente podés ir a tomar un café afuera, me parece que estás más seguro que tomando un café en una casa particular. ¿Te das cuenta, Nicolás, que restringir sí o no es una bandera? El mundo se pregunta si tiene que restringir o no, no sé. Hasta hace semanas Reino Unido tenía restricciones, Francia tiene restricciones. De hecho, ahora pero mismo... Con datos. Acá lo alarmante es que no hay un solo dato. Está bien, no pero tenés la un ciudad puede funcionario... restringir y tiene más datos que la provincia o no. O sea, no me parece que es una bandera para hacer, ese es el punto, no a las restricciones. No, yo no estoy diciendo no a las restricciones, estoy diciendo restringamos con datos. Te estoy diciendo, restringí donde vos identificaste el foco, que nadie nos lo dice. No, acá hay dos cosas que son alarmantes. No tenemos ni idea de cuál es el cronograma de llegada de las vacunas, pero ni la más remota idea. Tenemos que estar celebrando cada avión de aerolíneas que despega, que nos avisan el día anterior, porque a ellos les avisan el día anterior. Eso es vergonzoso, porque es el principal fracaso. Yo no le he hecho la culpa al gobierno de nada de todo esto. Sería una ingenuidad. De lo único que sí tienen la culpa es de que nosotros no tengamos muchas más vacunas que las podríamos haber tenido con opciones concretas y demostradas. ¿Sos de los que crees que no podríamos estar ahora vacunados casi? No es que no es una creencia, es un dato, Romina. No, bueno, es un dato. Es un dato controvertido, Javi. No es un dato controvertido. Sí, digamos, fuimos parte de uno de los 5 países que tuvo prioridad para recibir una vacuna que junto con la Sputnik está aprobada de ser una de las más eficientes y la rechazamos. ¿Por qué? Por la arrogancia de un ministro que hoy no está. Estás hablando de Pfizer. Sí, de Pfizer y de Ginés González García. Pero digo, no es opinable. Ahora, lo que yo digo también hizo lo suyo, ¿no? Pero lo que quieras. Pero tenemos el un Congreso gobierno, también hizo lo suyo para poner una piedra en el camino en ese punto. Pero pará, Javier, tenemos un gobierno que está gestionando con DNU sin reconocer el federalismo de las provincias y los municipios y ahora importa el Congreso. El Congreso no importó nunca en este proceso. Pero salió Juntos por el Cambio, así que no le quieren aprobar una ley. Si es DNU, es DNU. Si es ley, no le quieren aprobar una ley. Pero, ahora estamos discutiendo una ley ahora y yo te estoy hablando de un tema que pasó hace 5 meses. Sí. Que fue el rechazo a Pfizer, producto de la prioridad que teníamos por haber sido país experimental. Sí, que nunca sabemos si Pfizer en realidad eran las 12 millones y pico de esa de vacunas. No nos quedemos en lo que pasó, no pasó. Quedémonos en el concepto. El gobierno tiene que estar 100% concentrado en conseguir las vacunas y en informar a la gente en cómo viene ese cronograma. Eso es lo principal, es lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo. Yo no digo que no haya que ir restringiendo, no. Lo que digo es, si vas a seguir restringiendo porque no pudiste cumplir con lo más importante que tenías que cumplir, por lo menos muestren los datos y fundamenten las decisiones. Porque si no, pretender que la sociedad haga caso a un gobierno que los va llevando improvisadamente de un lugar a otro sin datos es muy difícil. O sea que vos decís que, digamos, que no se acatan las medidas porque falta autoridad, digamos, o de, no hay duda, de credibilidad en la palabra presidencial. Por supuesto. En el momento que más se acataron las medidas fue el momento en donde había un temor colectivo producto del desconocimiento que todos teníamos sobre este virus, que fue al principio. Y el gobierno dilapidó ese capital. Lo dilapidó, lo pudo mantener durante gran parte del año pasado. Empezó tal vez tardíamente, pero tampoco lo culpo porque todos ignorábamos mucho más que ahora respecto de esta situación. Empezó tardíamente en agosto, septiembre, octubre a abrir algunas actividades, bien. Después, el punto de inflexión en donde pierde la credibilidad es con el fracaso de las vacunas, agregándole la frivolidad de las listas de vacunados VIP, digamos. Eso no le quiero restar importancia porque mella la confianza de un pueblo sobre sus gobernantes.
Obviamente que acá hay una falta de credibilidad. Pero lo que digo es, tampoco hay que dejar que la pandemia tape esto, porque el gobierno también tiene la responsabilidad de lograr los acuerdos políticos necesarios para restablecer el clima de inversión en la Argentina. Si no, se va a ir la pandemia y vamos a tener un menudo problema mucho más grande que el de ahora. Porque en el subconsciente de la gente, cuando se vaya la pandemia, se va la malaria. Y eso no va a ser así. ¿Está bien que un líder como Mauricio Macri se vacune en el exterior? ¿Vos sos de los que creen que es, no sé, le liberó la vacuna a alguien o que tenía que haber hecho algún gesto y vacunarse acá? Yo creo que si hubiera podido vacunarse acá porque hubieran llegado las vacunas, todos los que viajaron se hubieran vacunado acá. No, pero yo me refiero a un líder político como Mauricio Macri que tiene 62 años y la mayor parte de los mayores de 60 se vacunaron acá. No le veo ningún problema. No le veo ningún problema. Me parece que acá también hay un rencor social que tampoco tenemos que potenciar. El peronismo nació y siempre quiso igualar, pero igualar para arriba. Esto igualar para abajo, de que los que pueden, con el fruto de su esfuerzo, ir para estar mejor ellos de salud, para ahorrarle un peso de una gestión ineficiente a un Estado que no consigue vacunas, yo no veo nada para criticar. Ojalá todos los argentinos podrían haberse vacunado acá en su país, producto de una buena gestión de su gobierno. Y en segunda medida, si eso no ocurría, ojalá que sean muchos los argentinos que tengan una alternativa producto de su fracaso, de su trabajo. Eso de estar apostando al fracaso colectivo de todos. Pero Macri podía vacunarse acá. Mayor de 60, creo que se vacunó hasta el 90%. Pero Nicolás, digo, no lo hubiese hecho, digo, y entendés, y mucho, digamos, es un largo camino recorrido en la cuestión política. Digo, me imagino esa foto, ¿no? Para Rodríguez Larreta, lo que también se hubiese significado un Mauricio Macri vacunándose en un vacunatorio de la ciudad, anotándose, digo... ¿No hubo ahí cierta tensión? No sé, porque seguramente estarían preguntando si no era mejor que un líder político le deje su vacuna también a una persona que lo necesita. Él fue a buscar de otro lado, no fue a competirle con las vacunas a los argentinos. De verdad, a mí de verdad no me parece mal. Démosle la vuelta que quieran. Convengamos que no hay unanimidad en el espacio respecto a eso, porque ayer Lilita Carrión, al diario La Nación, pero está bien, pero no me parece un tema político para que tenga muy dura sobre si se es líder, no podés ir a vacunarte a Miami. Yo no comparto con Carrió, y me parece que los liderazgos se miden en muchas otras cosas. Y aparte, a ver, de vuelta, que estemos discutiendo sobre los que se van a vacunar afuera, pagado con el fruto de su trabajo. Creo que son dos cosas distintas. 120 funcionarios públicos que encima reivindican haberle robado la vacuna a los argentinos, me parece perder el tiempo. Hablemos de otra cosa. Porque tenemos que hablar de por qué Zanini no renuncia, por ejemplo. Bueno, que Zanini renuncie. Debería hablar de eso. O sea, que le estemos buscando la vuelta a ver si la gente que se va afuera se llame Mauricio Macri o se llame como se llame. Que de vuelta... pero Nicolás, no es lo mismo. Digo, él te habla del simbolismo que tiene un expresidente... que además busca ser referente. Yo no sé si vos querés, acá siempre hacemos como la prueba de si Mauricio Macri es o no referente, ¿no? Pero vos creés que es referente, Romina, es el único expresidente del espacio. Es referente del espacio. Es referente, no es el referente. Y aparte, él mismo no promueve ser el referente cuando se sienta mensualmente en una mesa en donde hay 15 o 16 personas. La mesa de referencia de Juntos por el Cambio está definida y Mauricio Macri es uno de sus integrantes. Pero no es él. Bueno, pero digo, no es lo mismo. Digo, José, Pedro, Sara, el que quiere. Obvio, de esa mesa es el único expresidente. No, pero no es lo mismo lo que te decía Jairo, el simbolismo que tiene un expresidente yéndose a vacunar cuando tiene la posibilidad en la ciudad de Buenos Aires que está estableciendo un cronograma interesante. Está bien, no fue a vacunarse. Fue, digamos, Mauricio Macri durante la pandemia hizo como 5 viajes. Fue a asistir a un seminario y se vacunó. Hay un montón de gente que viaja por trabajo, que viaja había dicho que hasta que el último argentino no esté vacunado y el último trabajador esencial no esté vacunado. Bueno, tal vez no haya tenido, tal vez no tendría que haber dicho eso. Tal vez no tendría que haber dicho eso si lo iba a hacer. Puede ser. Pero no me parece mal. O sea, si se queremos sacar conclusiones, tal vez fue una declaración grandilocuente aquella si después iba a hacer eso. Pero en todo caso cuestionamos que haya dicho eso, pero no cuestionemos que la gente que puede vaya a vacunarse afuera porque es más solidario con la gente que cuida al volver y es más solidario con los que van a tardar mucho tiempo y muchos de los cuales no sabemos si se están muriendo por la falta de vacunas por un gobierno que no cumplió su promesa. Ahora, entonces me parece que la conclusión importante es esa. Nicolás, yo quiero preguntarte si vos crees que la oposición, digamos, hoy podés tomar cierta distancia para decirlo, teniendo en cuenta que no sos diputado, pero seguís perteneciendo, ¿no? Al espacio. Yo apostaba, creo que había hecho una apuesta que con Monzó, vos... Lo que pasa es que lo que hay que acostumbrarse es poder estar y opinar libremente y ser muy críticos a veces de las cuestiones que consideramos y que no por eso tenemos que caer en la paleta común de la politología argentina de blanco-negro. Bueno, si diferís estás afuera, si coincidís plenamente estás adentro.
Me parece que en donde no encontremos los matices como sociedad, no digo solamente en Juntos por el Cambio, no va a haber salida. Pero vos o sea, yo reclamo acuerdos políticos, por lo menos a vos, Jairo, te conozco menos, pero ustedes dos desde hace 6 años, en las primeras entrevistas que podrán haber hecho, podrán, digamos, cuestionarme muchísimas posiciones, pero no que hayamos cambiado nuestro parecer. Le reclamamos acuerdos políticos de largo plazo a nuestro gobierno cuando tenía 70 puntos de legitimidad positiva a Mauricio Macri, y se la reclamamos cuando tenía 40 y la seguimos reclamando hoy, y la reclamamos el año pasado cuando Alberto Fernández también medía 70. O sea, es una cuestión estructural, no depende de los gobiernos. Una oposición, y ahora digo, les digo a mis compañeros, porque todos tenemos ganas de preguntar, pero una oposición constructiva, digo, si uno se pone a ver, ¿no? Digo, el presidente necesita una ley marco para poder gobernar en medio de una pandemia, le están diciendo que no, tira y afloje. Miremos hoy, que a mí me llamó la atención, ¿no? Un juez federal que decide pronunciarse mediante un posteo, pero la verdad que hay que traducir a Daniel Rafecas, que es el candidato propuesto por el presidente de la Nación como procurador, poniendo un posteo hoy prácticamente diciendo, déjenme de desgastar, fui propuesto por el presidente, no me convocaron, dijo algo, el posteo es largo y saben que no leo sin anteojos, no importa, bueno, está al aire y está muy bien. Que no fue llamado, que no lo convocaron, no lo llamaron en las audiencias de diputados, lo tienen casi rostizándose hace un año viendo si se desgasta. Y Alberto Fernández acusando a la oposición que no lo acompañó nada más y nada menos que en el nombramiento de un procurador. Digo, es una oposición constructiva que hoy no tengamos. Yo entiendo que puede parecer en el marco de la pandemia una cuestión menor, pero el jefe de los fiscales que tiene que seguir un montón de causas que a ustedes, por supuesto, que les interesa, entiendo, nos interesa a todos. Pero fíjate que el jefe de los fiscales propuesto está diciendo que si se aprueba la reforma que impulsa el propio Alberto Fernández y que Cambiemos también objeta, él no asume. O sea, al final el candidato de Alberto nos está dando la razón a nosotros. Vos decís se baja, Rafael no, se está bajando, ¿no? Javi, lo que yo te quiero decir es que el mismo oficialismo y la misma oposición que tienen que acordar muchas cosas también están en un contrapunto respecto de una ley de reforma de la justicia que para nosotros es muy nociva. Entonces, hay que mirar todo integralmente. Vos me decís, bueno, ¿cómo puede ser que no le presten conformidad a un nombramiento o que no le voten tal ley? Bueno, es el mismo Congreso que está proponiendo una reforma que nosotros nos oponemos drásticamente y que ellos no quieren ni observar ni siquiera discutir si se sanciona o no se sanciona. Entonces, a veces, esto se baila de a dos y el que más responsabilidad tiene a la hora de un marco de acuerdos es el oficialismo. Si el oficialismo no está dispuesto a ceder absolutamente nada, no hay acuerdo posible en ningún tema. Ese es el problema, es una cuestión de dinámica, ¿no? ¿Vas a volver? Sí, vas a volver. Nos encontramos mañana nosotros, sí, que es martes, ¿no? Nos encontramos mañana martes en esta cuenta regresiva, en este loop. ¿Dónde está la cámara? Está por ahí, allá, en este. Allá. Bueno, al frente. En este loop otra vez.